Buenas tardes, estamos aquí con el historiador Manuel Espinosa Apolo, que nos ayudará. Nuestro objetivo de la entrevista es analizar los principales acontecimientos que caracterizan el liberalismo radical y moderado. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre liberalismo radical y moderado? A ver, en primer lugar hay que tener muy claro que cuando hablamos de liberalismo radical y liberalismo moderado, no estamos hablando estrictamente de corrientes de pensamiento, sino de fenómenos políticos e históricos, ¿sí?, acaecidos en nuestro país. Se llama liberalismo radical a la experiencia protagonizada por Don Eloy Alfaro, que dio inicio a una revolución de carácter social y popular, ¿sí?, en términos de que llegó al poder y promovió un cambio de régimen. Se le llama revolución. El liberalismo radical, por tanto, fue un fenómeno político primero que buscaba el cambio social, ¿sí?, buscaba un cambio social, se apoyó en una amplia base social, pues la base social de la revolución alfarista fueron los campesinos de la costa, sectores de trabajadores urbanos de la sierra, tanto de Quito, de Aquile, de las capitales provinciales de la sierra también. Entonces, esa necesidad de promover un cambio social, un cambio de régimen que logró la separación de la Iglesia del Estado, la creación de instituciones básicas en nuestra sociedad, desde el matrimonio civil, el registro civil, la creación de la educación laica. Todos estos hechos, todos estos acontecimientos están relacionados con lo que llamamos liberalismo radical. Se trata, por tanto, de un fenómeno político que pretende el cambio, que llega a través de una guerra civil, ¿sí? Don Eloy no ganó elecciones, Don Eloy llega al poder a través de una guerra civil con el apoyo de una amplísima base social, y él mismo es un líder que se va formando poco a poco, que viene desde un sector muy marginal y periférico de la sociedad en ese tiempo, incluso hasta nuestros días, que era la provincia de Manabí. Entonces, esto es lo que podemos llamar liberalismo radical. Ahora, eso que se llama liberalismo moderado, si bien en términos históricos es un liberalismo que de alguna manera quiere reducir el impulso de cambio que tiene el liberalismo radical, y surge a través de una alianza que se llama alianza oligárquica entre los sectores agroexportadores de la costa con los sectores terratenientes de la sierra. Una alianza que también se le ha llamado alianza oligárquica, que quiere de alguna manera, que pretende destruir los avances logrados por Don Eloy, pero puesto que fue un proceso alfarista, un proceso consistente, no lo vamos a poder lograr, ¿sí? Y lo que logra esa alianza oligárquica es construir un discurso de la nación que se sustituye por el discurso, la idea de la nación que construyó Don Eloy y su proceso revolucionario. Esa idea de la nación, desgraciadamente, es una idea que rinde culto a la conquista, a la dominación colonial, ¿sí?, que minimiza o subestima el legado de los pueblos ancestrales prehispánicos. Desgraciadamente, ese discurso, esa idea de la nación es la que se ha impuesto como discurso oficial del Ecuador. En conclusión, por tanto, el liberalismo moderado es un liberalismo que restituye, es una especie que genera un fenómeno de restitución conservadora del poder, ¿sí?, que no quiere profundizar en los cambios que necesita nuestra sociedad, que busca mantener los privilegios de las élites económicas de Quito y de Guayaquil, ¿sí?, a costa del sacrificio de los sectores populares, que es incapaz de responder a las demandas sociales de aquellos sectores, ¿sí? Eso es lo que históricamente se llama liberalismo moderado. Ya. ¿Por qué Leonidas Plaza, siendo liberal, ya en su segundo periodo fue plutocrático? Precisamente por esta alianza. Cuando
Leonidas Plaza es el presidente en su segundo mandato, es el hombre de la alianza oligárquica. Esta alianza oligárquica que establece entre los agroexportadores y los terratenientes de la sierra. Esta alianza es sellada por un pacto matrimonial, es sellada por un nexo matrimonial con la señorita Belinda Lazo, que de las familias aristocráticas de Quito se casa. Esa alianza y ese pacto fue infame porque definió la muerte del general Alfaro. Así como 100 años atrás, la misma facción social del Ecuador, estos sectores terratenientes, siguen con el modelo de Alfaro. Se sella esa alianza y con esa alianza los que van a tomar las riendas del poder son los sectores financieros vinculados a los sectores agroexportadores de la costa. Toman el poder durante algunos años de la Revolución Juliana, toman el poder y toman las riendas del Estado y llevan adelante un gobierno incapaz de responder a las necesidades sociales de los sectores populares, un gobierno lleno de arbitrariedades que se dedica a fortalecer la situación económica de aquellos sectores, cometiendo una serie de abusos y arbitrariedades, como la emisión de billetes en los bancos de ellos mismos. Entonces, esto es lo que hace que se llame este régimen plutocrático y, por tanto, se inicia con Leonidas Plaza. ¿Cuál fue el motivo principal que hizo que los trabajadores se tomen las calles y hagan la huelga general del 15 de noviembre de 1922? Son algunas causas. En primer lugar, una gran crisis económica. El precio del cacao mundialmente cayó. El cacao era de alguna manera el insumo más importante de la economía del país en esa época. Al caer drásticamente hubo menos ingresos al país y esto, por tanto, siempre las crisis las pagan la consecuencia los más pobres. Entonces hubo una gran pobreza, fueron muy golpeados los sectores populares. ¿Sí? En esa época, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, no había código de trabajo, no había normas, los trabajadores eran sobreexplotados, trabajaban más de 8 horas, no tenían derechos, no tenían ningún tipo de garantía en su trabajo. Es decir, se vivía casi, era una semi-esclavitud. ¿Sí? Entonces, eso hizo que haya una reacción social popular, cierta utilización. Y por otro lado, aquellos sectores populares ya empezaron a ser organizados, ¿sí? por ciertas fuerzas políticas y sobre todo muy influenciadas por las llamadas ideologías emancipativas, es decir, el anarquismo, el socialismo y el comunismo, que en todo el mundo empezaron a tener un gran auge, ¿sí? porque propendían, ¿no es cierto?, a la emancipación de los trabajadores, ¿sí? Permitían soñar en una sociedad igualitaria, horizontal, donde no hayan diferencias socioeconómicas, Entonces todo esto fue muy acogido por muchos sectores populares en el país. Entonces esas fuerzas organizaron y aparecieron los primeros sindicatos, es decir, las primeras organizaciones populares, y se creó la primera identidad política que agregó a muchos sectores, que fue la identidad pueblo. Entonces mucha gente se identificó con este término de pueblo, somos el pueblo. Entonces, por un lado, la crisis económica y por otro lado, la organización social y los sueños, de alguna manera, transmitidos por las ideologías emancipativas, es lo que explica, ¿no es cierto?, la reacción, la explosión social del 15 de noviembre de 1922. Muchas gracias, historiador. El liberalismo radical y moderado. El objetivo de esta entrevista es analizar los principales acontecimientos que caracterizan al liberalismo radical y moderado. La primera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el liberalismo radical y moderado? Bueno, las palabras lo dicen, ¿no es cierto? El radical es aquel que quiere definitivamente imponer un cambio definitivo al orden de las cosas que se estaban desarrollando. El moderado no es tanto, él quiere transar, digamos. Ojo que
Originalmente, por ejemplo, el liberalismo que emprendió Eloy Alfaro era moderado, en el sentido de que él quería, si bien es cierto, sacar del Estado la injerencia de la Iglesia, lo quiso hacer, digamos, concertando con los líderes de la Iglesia, los obispos y todo eso, pero la Iglesia más bien no quiso hacer, digamos, eco de esa invitación, y entonces por eso se radicalizó el tema. Entonces la diferencia está entre que el liberalismo radical pretende hacer unas, digamos, transformaciones definitivas, y en cambio el moderado no tanto, quiere transar, quiere negociar e irlo haciendo paulatinamente. Ya, profe, ¿cuál fue el impacto que causó poner en práctica la ley de manos muertas y a quién benefició más? Bueno, generalmente beneficia a los que más tienen siempre eso, ¿no? O sea, eso no... Eso está claro. Ahora, el tema, no sé si es que estamos hablando de historia del Ecuador. Eloy Alfaro, si bien es cierto, tuvo que hacer unas negociaciones en la medida de que muchos terratenientes que se oponían, por ejemplo, al paso del ferrocarril, tenían que hacerlo. Y para cumplir ese objetivo hubo que definitivamente emplear mano dura. Entonces, por eso es que se vuelve radical el tema. Y claro, una obra como la del ferrocarril nos demuestra que fruto de para sacar adelante una obra de gran envergadura muchas veces se tienen que enfrentar a las oposiciones de muchos sectores, y en este caso fue el de los terratenientes, de los hacendados, ¿no? Especialmente en la sierra. Ya, ¿cómo le benefició al Estado ecuatoriano la elaboración de la Constitución de 1906? ¿Cómo le benefició? Bueno, las constituciones son las normativas por las cuales un Estado empieza a desarrollarse, es decir, las reglas del juego. Pero no quiere decir que una constitución sea la panacea o el elemento o la norma que va a sacar definitivamente del estado de postración en el que está una sociedad. Son unas normas, son unas reglas, ¿no es cierto? Son unos estatutos. Entonces, la de 1906 instituyó una serie de transformaciones muy importantes en el tema de beneficios sociales, que ahora lo estamos gozando, ¿no es cierto? O sea, díganse ustedes, la participación ya de las mujeres de forma más directa en los estamentos estatales. Piensen ustedes que a partir de inicios del siglo XX contamos ahora con el registro civil. Todo eso estaba en manos de la Iglesia. Sepan ustedes que desde la colonia, quien quería averiguar algún tema de algún personaje tenía que acudir o al libro de bautizos, o al libro de matrimonios, o al de defunciones, pero ¿a dónde? A la Iglesia. Entonces, quien controlaba el tema del registro civil lo hacía la Iglesia. Entonces, hacer esa transformación le significó fuego y sangre, ¿no?, a la revolución liberal. Entonces tenemos un registro civil, tenemos unos derechos consagrados a favor de las mujeres, derechos al voto. Entonces tenemos unos beneficios que realmente somos beneficiarios, incluso ahora, valga la redundancia, y que se tuvo que hacer a sangre y fuego, ¿no? Porque, insisto, no hubo forma de hacerlo de forma normal. Ya, profe, para terminar, ¿de qué forma los gobiernos plutocráticos afectó al liberalismo? Ya, a ver, primero hay que aclarar que es un gobierno plutocrático. Primero, entender que los gobiernos muchas veces están en manos de quienes son dueños del capital económico, banqueros especialmente, ¿no es cierto? Entonces, quienes tienen el capital económico y son dueños o posesionados del Estado, del gobierno, entonces por supuesto son gobiernos que están destinados a favorecer los grandes intereses de los capitales. Entonces los gobiernos plutocráticos, en este caso, por ejemplo, el de Leonidas Plaza Gutiérrez, llegó a, digamos, a dividir al movimiento liberal de inicios del siglo XX. Piensen ustedes que, más o menos por hacerles una comparación en base a la realidad que ustedes están viviendo ahora, el gobierno de Rafael Correa, 10 años, sea bueno, sea malo, ¿no es cierto? La idea con Lenín Moreno era seguir los mismos lineamientos. Lo mismo pasó en la época de Eloy Alfaro. Leonidas Plaza Gutiérrez tenía la misma idea de seguir los lineamientos,
pero no siguieron los mismos. Hubo algunas transformaciones, unos cambios. Ustedes vean los cambios que ahora se están suscitando con Lenín Moreno respecto de Rafael Correa. Entonces, el correísmo o el liberalismo a inicios se divide. Entonces, claro, unos son radicales, otros son más moderados, llámese como se llame, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó a inicios del siglo XX? Hubo una facción que seguía fiel a la idea de Alfaro, por eso los alfaristas, ¿ya? Otra fue la línea de Leonidas Plaza Gutiérrez, ¿no es cierto? Los placistas, Leonidas Plaza Gutiérrez, los placistas. Entonces ya se dividió el movimiento liberal. ¿Por qué? Porque quien asumió el papel del Estado ya no es un revolucionario como fue Eloy Alfaro, que él nació realmente en las barriadas, con los montubios, ¿no es cierto?, con las montoneras. Él era un combatiente realmente de barricada. En cambio, ¿qué es Leonidas Plaza Gutiérrez? Un plutócrata, un dueño de capitales. Es liberal, sí, pero los intereses van a diferir y por eso es que se divide el movimiento liberal, ¿ya? Entonces hay que entender al movimiento, digamos, a los presidentes, a los gobiernos plutocráticos, a aquellos que son dueños de los capitales y en función de eso, aprovechándose de la línea ideológica, van a beneficiar justamente a los grandes posesionarios del poder económico. Ya, profe, y por último, ahora sí, por último, No, tranquila. ¿por qué la masacre obrera guayaquileña de 1922 es considerada uno de los más importantes levantamientos obreros? Bueno, porque piensa tú que a inicios de la cuarta parte del siglo XX hay un gran movimiento latinoamericano que es el movimiento indigenista, pero con el movimiento indigenista, más allá de eso, también hay una emergencia en el país, porque justamente, no tengo el dato exacto, pero por más o menos 1925 se inaugura el Partido Socialista Ecuatoriano. Entonces, como el movimiento indigenista tiene una tendencia de izquierda, eso va confluyendo y líderes, o más bien dicho, pensantes, ilustrados, personas realmente convencidas del movimiento liberal, inauguran el movimiento, digamos, del Partido Socialista Ecuatoriano. Y permite que las estructuras organizativas de los trabajadores se puedan agrupar en gremios, en sindicatos. Y entonces, normalmente estos grupos de trabajadores de muchas empresas adoptan el modelo socialista y son entes que buscan reivindicaciones salariales, buscan reivindicaciones sociales, por supuesto, para la clase obrera. Y uno de los mecanismos de lograr esos objetivos es justamente las marchas, las protestas, la calle, el escenario público, donde se puede, digamos, denostar contra el gobierno, el desacuerdo que se tiene socialmente contra los estados de gobierno. Y entonces este movimiento lo que propició es que en la búsqueda de beneficios salariales salieron a las calles, y fue paulatino porque se le fueron uniendo varios gremios, ¿ya? Y claro, según las tesis del gobierno, envió a la fuerza pública solamente para detener, reprimir un poco los actos de vandalismo, que siempre hay gente que entra y se aprovecha de los movimientos y empieza a asaltar, a robar y cosas por el estilo. Pero esa es la versión del gobierno. Lo cierto es que asesinaron a sangre fría a los obreros. Y entonces lo lamentable del triste suceso es que incluso salió una famosa obra, ¿no es cierto?, de las obras del agua. Se sabe que en esta jornada de lucha se mataron a cientos y cientos de obreros que fueron lanzados al río. Se entiende que muchos estaban heridos y fueron, digamos, fulminados ahí para que terminen de morir, y claro, flotar por los cadáveres, y eso fue sin duda un evento dantesco, muy terrible para la historia ecuatoriana. Pero da muestra de una circunstancia, que el movimiento obrero, a partir de entonces, si bien es cierto, a través de la emergencia de esta masacre, de este suceso trágico,
se dio cuenta de que sí es posible llegar a reivindicaciones, digamos, salariales, económicas, de mejoras, de calidad de vida para los obreros en la medida de que se pueden unir. Y siendo unidad hacen fuerza. No había de otra manera, y entonces en eso el Partido Socialista también ha sido, digamos, pionero en ayudar este tipo de actividades. Ya, profe, muchas gracias por sus respuestas a nuestras inquietudes, le agradecemos. Somos de la Facultad de Filosofía de la carrera de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. No.